Pongamos sobre la mesa el tema de hoy. Le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández, analista de casa. ¿Cómo están, Raúl? Bienvenidos. Hola, Magda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Listos para este ejercicio periodístico? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Magda. Bienvenidos los dos, les voy poniendo el tema sobre la mesa. A ver, acabamos de ver justamente allá en Ixtapa una manifestación a favor de Félix Salgado Macedonio y en contra del Instituto Nacional Electoral. Y aunque este asunto no quede en la resolución directamente del Instituto Nacional Electoral, ya genera algunas dudas y también ciertas especulaciones sobre la aplicación de la ley, pues. Y a ver, esa es la pregunta que hoy les pongo sobre la mesa. ¿La ley se aplica para mantener el Estado de Derecho o a conveniencia? Les dejo la pregunta, nos vemos el lunes. Híjole, qué fuerte, pero gracias, Magda. A ver, es un gran tema, sí, y me parece que la ley está para respetarse, que la ley está para, de alguna forma, acatarse, nos guste o no nos guste, Víctor, sí, y muchas veces tú has cuestionado en este espacio sobre si lo justo es legal, sí, y aquí yo quiero concentrarme, me parece que la determinación del INE, sí, pues debe ser apegada a derecho. La suspensión, es que no solamente es de Félix Salgado, estaba revisando, fíjate, dice concretamente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría ordenar la cancelación del registro como candidatos en el estado de Guerrero a los ciudadanos Yair García Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo, Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto, así como a la candidata Adela Romano Campo, por omitir presentar informes de sus ingresos y gastos de precampaña, a pesar de que la Unidad Técnica de Fiscalización detectó diversos actos y mensajes que debieron ser reportados. No es solamente Félix Salgado, Víctor. No es solamente Félix Salgado. De hecho, aquí también en el norte, la afectación que ha habido en Coahuila es sensible para algunos aspirantes de Morena que figuraban ya mucho en el ánimo de la opinión pública o que figuran todavía en el ánimo de la opinión pública y que en este momento pues viven este tropiezo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es política, mi querido Raúl, es política, y en política desafortunadamente una de las premisas que quedan siempre, tratando un poquito de analizar el contexto de esto, es que quienes van hacia arriba siempre terminarán quejándose de cualquier decisión que se les imponga vía legalidad o vía una autoridad. Es la postura que todos, desafortunadamente, todos nuestros partidos y nuestros líderes han tomado. Cuando están en la oposición o cuando vienen de abajo reclaman, pero cuando ya están arriba se defienden. Y bueno, pues es la naturaleza humana hasta cierto punto, Raúl. Pero no veo las voces de los demás, y eso es lo que me preocupa. No veo las voces de los demás, y simplemente desde el atril presidencial, como hoy quedó consignado en la mañanera por parte del presidente, dice, y ya está, bueno, a ver, no es el primer ataque que tiene el INE, han sido varios los ataques que ha tenido el INE, y hoy, dice el presidente, el INE se ha convertido en el supremo poder conservador, ¿sí? Sí es extraño porque dice, antes quien de alguna forma sufrió y padeció, según dice el presidente, y bueno, pues dice cambiaron las leyes para perjudicar, y esto es precisamente el supremo poder conservador. A ver, hay una descalificación de la autoridad electoral desde hace ya tiempo, y este caso de Félix Salgado Macedonio pues tiene esta relevancia porque ha sido el candidato apoyado del atril presidencial. Sí, ahora sí bien saltó la liebre donde menos lo esperaba el candidato, ¿no? Porque venía del movimiento que tenía del parte de las mujeres organizadas, que al parecer se frustró, finalmente no logró su objetivo, pero mira dónde aparece la piedrita en el zapato. Pero mira, ahí te van los hechos. Está muy claro que para el presidente Andrés Manuel López Obrador el Instituto Nacional Electoral, o como se haya llamado anteriormente, siempre ha sido un obstáculo en su trayectoria y en su carrera. Cuando le dijeron, bueno, gracias al instituto electoral, usted ganó una elección también. Ellos dicen, no fue gracias a ellos, fue pese a ellos. Y le apostó mucho a la ciudadanía, dijo, fue la ciudadanía la que me hizo ganar, no un Instituto Nacional Electoral. Pero debo decirte algo, Raúl, he escuchado con atención los calificativos
que van desde los ligeros hasta los totalmente agresivos, ¿no? Hay quien dice que fue grosero y arbitrario el instituto al haber hecho ese juicio. Hay quien también le llama desproporcionado, irracional, una sanción máxima indebida, un trabajo sucio de la derecha. Bueno, te voy a decir algo. El gran problema que tenemos en este país es la credibilidad de nuestras instituciones. Y si nos volteamos un poquito hacia atrás, ahí te van los recuerdos. Desde que era aquella Comisión Federal Electoral, en el 88, ¿recuerdas a Bartlett? Cuando apagó la luz de que se cayó el sistema, ahí ya empezaba ya a darse cuenta de cómo trabajaba el árbitro. Casos como el del 2012, cuando el caso de los dineros de Monex, ¿te acuerdas con Peña Nieto? Que finalmente todo terminó en una sanción donde estaba involucrada una empresa, una importante empresa de servicios, o en el 2017 cuando se encontraron bodegas con propaganda que también optaron nada más por cerrar las bodegas, o en el 2020 cuando también le dieron la espalda al nuevo partido de Margarita Zavala. Digo, son decisiones que sí han lastimado a la sociedad, que sí han lastimado en su momento al menos a un grupo importante de la sociedad que ve en estas decisiones un acto arbitrario y un acto no poco claro. Entonces, hoy estamos viviendo de nueva cuenta esas consecuencias. No queremos creer en el árbitro. A ver, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿le hacemos caso al árbitro? ¿Sí? ¿Tiene autoridad el árbitro? ¿Sí? ¿O simplemente se está convirtiendo también, digamos, en el punto de ataque del presidente López Obrador y de Morena? ¿Sí? Por esto que de alguna forma, bueno, tú dices, el problema de este país es que cada quien le busca interpretaciones a la ley. ¿Sí? La ley dice que debe ser sancionado quien no reportó gastos de campaña. Y el señor Félix Salgado Macedonio, Víctor, y ahí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Él dice que el video que sacó haciendo su precampaña, que no es él, que no es su voz, que alguien lo inventó. O sea, resulta que él no es culpable de nada. Entonces, no solamente lo niega, además miente públicamente, miente cínicamente, ¿sí? Dice que ese señor no es él. Él mismo lo dice. Entonces, ¿de qué se trata? Parece que estamos en el país donde engañar es el deporte nacional y no tiene consecuencias. Y ahora que la autoridad está tomando una decisión, sí, hay quien dice es que está desproporcionada, hay que multarlo nada más a los partidos políticos con dinero público. Raúl, qué interesante. El asunto de Félix Macedonio me llama la atención porque definitivamente es una figura totalmente impresentable y yo creo que muy poco afortunado las declaraciones que hizo hace unas horas, ¿no? Decir que se trataba de un fantasma, decir que se trataba de un acto de tecnología que fue que ahí la hicieron en aras de perjudicarlo. Lo truquearon. Caray, eso es una burla a la opinión pública, es una burla al ciudadano, es una falta de respeto total, porque es sinceramente pensar que somos idiotas o que realmente estamos atenidos. Pero eso habla de una autosuficiencia y de una prepotencia que no lo quiero ver como gobernador. En ese sentido, sí te concedo. En el otro te debo decir, la verdad es, primera gran conclusión que saco es, somos un país donde nuestros políticos juran y perjuran que son demócratas, pero lo que menos quieren y lo que menos hacen es democracia. No juegan a que hacen democracia, pero no son demócratas. No son demócratas porque, y va por igual, Morena, PRI, PAN, en cuanto empiezan a perder, no quieren reconocer que están perdiendo. Y obviamente, como en los partidos de fútbol, todo el mundo quiere golpear al árbitro. En este caso sí estoy del lado del Instituto Nacional Electoral, creo que simplemente está marcando las reglas. Y no estoy muy a favor del Tribunal Federal Electoral, donde también ha habido unas pifias tremendas. Bueno, muchas gobernaturas nefastas que tenemos y que hemos tenido en el pasado se deben a decisiones que se dieron en el Tribunal Federal Electoral. Hay que recordarlo. Algo había de mal ahí, ¿no? A ver, eso Víctor, es lo que te va creando desconfianza. Tienes toda la razón. A ver, me parece que la decisión que toma hoy el Instituto Nacional Electoral, como esta, como el tema de las mañaneras, como el tema de si se debe de callar el presidente o no se debe callar, que ya lo discutimos aquí tú y yo, ¿sí? Donde se han hablado también de este tipo de decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral, finalmente van a acabar en el Tribunal Electoral. Y lo malo es que el Tribunal Electoral tiene su contaminación. Ojalá contáramos con institutos, con
tribunales que de alguna forma trabajaran con eficacia y con gran transparencia y honradez. Sí, lamentablemente, bueno, pues padecemos de esto. Y finalmente esta decisión de quitarle la candidatura a estos personajes, incluyendo a Félix Salgado Macedonio, va a quedar en manos del tribunal. Y ahí es donde empezamos otra vez a cojear, Víctor, donde tenemos un tribunal, ¿sí?, que trae conflictos internos, ¿sí?, entre los magistrados. Algunos se dice que son afines a López Obrador, otros son afines o fueron puestos en el tiempo de Calderón, y esto de alguna forma va generando pues una división. Y finalmente me parece que el que pierde en todo esto, como siempre, es el pueblo, es la gente, somos los ciudadanos. Si el no contar con una autoridad, con un árbitro electoral que esté debidamente sustentado, fortalecido por todos, y esos aires de falta de transparencia, de honestidad de sus decisiones, pues hacen que de alguna forma se debilite la endeble democracia que tenemos, Víctor. Bien lo has dicho, endeble democracia que tenemos con gente no demócrata. Ahora bien, creo que parte del problema está en la manera como los partidos, para mi gusto abusivamente, aunque hay quien dice que es inevitable esto, se han ido entrometiendo en las instituciones. En la medida en la que ponen e imponen candidatos, ellos ponen a sus candidatos o proponen, en esa medida se contamina el proceso y le quitan credibilidad al tema. Yo apostaría, sé que no es fácil decirlo y menos hacerlo, yo apostaría por más ciudadanización, por dejar más en manos de la sociedad civil, de tanto talento, de tanta gente proba, ética, moral y políticamente que hay, dejar en manos de ellos la conformación de estos institutos. Pero bueno, siguen capturados por los partidos y mientras los partidos pongan, siempre vamos a estar en este dilema, si están o no están del otro lado. Tienes toda la razón. Víctor, nos vamos. Gracias por estos minutos para en este debate el tema Félix Salgado Macedonio y la candidatura que se le retira por parte del INE y que esta historia no está terminada, no ha concluido, Víctor. No está. Muchas gracias. Vamos a continuar.